Cada año, en el mundo, se utilizan más de 50.000 millones de toneladas de arena. Pero imagina esto, incluso el riquísimo Dubái importa arena. Sí, en medio del desierto y las dunas, la compra de Australia. ¿Por qué? Porque la local es demasiado fina. Y ahora, imagina trituradoras gigantes que destrozan montañas para crear playas. Aquí, nada es lo que parece. De la piedra antigua al paraíso artificial. ¿Cómo se crean costas de miles de millones de dólares a partir del polvo? ¿Y qué secreto tecnológico se esconde en cada puñado de arena? Si te quedas hasta el final, descubrirás lo que ocultan incluso los promotores de élite. Dubái importa arena, de Australia, India, Irán, pero principalmente la crea artificialmente a partir de residuos de grava, granito o piedra caliza. Dadas las particularidades del entorno natural, la arena del desierto local tiene un diámetro de grano promedio de unos 0,15 milímetros, lo que es demasiado fino y redondo para crear playas estables. En comparación, la fracción óptima de la arena artificial utilizada en Dubái tiene un tamaño de grano de hasta 2 milímetros. Esto precisamente favorece una mejor cohesión entre las partículas, la estabilidad de la línea de costa y una sensación confortable bajo los pies. En las enormes canteras, situadas en las afueras de la ciudad, la vida bulle, aunque no se parece en nada a la vida en el sentido habitual. Allí donde las fuerzas naturales se detuvieron de repente, ahora personas y máquinas colaboran, tratando de cambiar la forma y el contenido de la piedra. Pesadas excavadoras, como las fauces metálicas de antiguos titanes, mastican lenta e implacablemente los bloques de piedra caliza y granito, que durante años han permanecido inmóviles, cubiertos de polvo y de la calma del tiempo. Estas gigantescas máquinas, con sus poderosas palas, cortan las gruesas capas de piedra, extrayendo fragmentos y rocas de enormes dimensiones. El rugido de los motores llena el aire con estruendos que rompen el silencio de la cantera, como un huracán que se abre paso a través de las montañas. Los macizos rocosos, que durante milenios han sobrevivido a terremotos y lluvias, ahora parecen vulnerables bajo la presión de las mandíbulas metálicas. Estas mandíbulas de las trituradoras, más grandes que una persona, comprimen y descomprimen rítmicamente la piedra, como dientes gigantes que devoran la montaña paso a paso. Bajo su implacable presión, enormes trozos de roca se desintegran en fragmentos cada vez más pequeños. Las trituradoras de mandíbula trabajan con una precisión brutal. Rompen los bloques de tal manera que de grandes piedras, del tamaño de una persona, quedan fragmentos de unas pocas decenas de centímetros, que ya se pueden sostener en las manos. Estos fragmentos no abandonan la línea de producción, sino que se envían inmediatamente a la siguiente etapa, a los rotores y martillos que los siguen tallando y triturando, como cuchillos que cortan madera, reduciendo la fracción de la piedra al tamaño de granos de arena. Los motores de estas máquinas rugen y zumban con tal potencia que a veces al oído humano le parece que las propias rocas protestan contra su transformación. La roca de granito se agrieta bajo la presión, se parte con un característico sonido metálico, mientras que la piedra caliza, más frágil y áspera, se desmorona como madera vieja bajo los golpes de las máquinas de ingeniería. Las finas partículas desprendidas de la masa principal forman un polvo que flota sobre la cantera. Este extraordinario proceso de trituración continúa sin cesar, hasta que de la masa de piedra solo queda una masa continua de granos finos y homogéneos, verdadera arena de piedra. El tamaño de estos granos, de 2 a 10 milímetros, es precisamente el necesario para el procesamiento posterior
y la formación de arena artificial. Estos granos se pueden verter fácilmente de un puñado a otro, sintiendo su aspereza y peso, su dureza y frialdad en las palmas. Son el resultado de una larga y compleja transformación de un mineral natural, de una roca inamovible a un material fino capaz de dar a las costas de Dubái su textura única. La arena, después de la trituración primaria y más fina, llega a los tamices. Las máquinas realizan una selección extremadamente precisa, dejando solo los granos del tamaño óptimo, ideales para la creación de playas artificiales. Las partículas demasiado grandes, que podrían alterar la homogeneidad del recubrimiento y complicar la colocación, no pasan. Se redirigen automáticamente de vuelta para un ciclo adicional de trituración, donde potentes martillos o trituradoras de rotor vuelven a golpear las piedras, reduciendo su fracción. En cambio, las fracciones demasiado finas, que parecen polvo o partículas de piedra muy pequeñas, se separan en el acto. No son necesarias para este tipo de trabajo, ya que no son lo suficientemente estables y no proporcionan la textura necesaria para la arena de playa. Se almacenan en contenedores separados o se devuelven al ciclo de producción para su posterior procesamiento o uso en otros campos. Los trabajadores, a pesar de la intensidad y la automatización del proceso, no dejan de vigilar atentamente. Prestan atención a las más mínimas desviaciones, ya que incluso una sola mota de polvo de piedra extraviada que no cumpla con los estándares establecidos puede arruinar el aspecto final de la playa o empeorar la calidad del material. Tales partículas extrañas pueden crear sensaciones desagradables al tacto con los pies descalzos o provocar una superficie irregular. Una vez que la arena se convierte en una masa homogénea, se sumerge en un ambiente húmedo. El lavado elimina el polvo, la arcilla y la suciedad. Luego, una nueva etapa: el secado, para que ni una gota de agua obstaculice el transporte. Los laboratorios comprueban cada lote, si es lo suficientemente resistente, si la fracción es correcta, si no han quedado sustancias que puedan estropear el aspecto o la sensación al bañarse. Y solo entonces, cuando todas las máquinas han hecho su trabajo y los especialistas han firmado los documentos, largas plataformas cargan sacos y toneladas de esta arena y la llevan al mar. Allí le espera otra metamorfosis. Equipos especiales, transportadores o camiones, vierten la arena en capas sobre áreas preparadas, donde ya se han instalado drenajes, se ha compactado el suelo y todo espera la nueva cubierta. Luego, pesados rodillos y vibradores que hacen que la arena sea densa, elástica, alineando cada grano, para que se mantenga firme incluso bajo una ola. Donde es necesario, a la arena se le añaden conchas trituradas, fragmentos de coral, minerales para darle un tono o equilibrio térmico, y a veces incluso migas de biopolímeros para que el material fino no sea arrastrado por el viento. Los aditivos poliméricos y biogénicos, que mejoran la calidad de la arena, se utilizan en un nivel del 5 al 8% de la masa total del material terminado. Los más comunes son los fragmentos de coral triturados y las conchas, que añaden un tono blanco y aumentan la capacidad calorífica de las playas, así como varios tipos de polímeros sintéticos que reducen las pérdidas por polvo durante los vientos. Su uso está estrictamente controlado para evitar la contaminación del medio ambiente. La arena se prueba en cuanto a cohesión, resistencia a la lluvia intermitente, se pesa, se mide su dureza e incluso se prueba bajo los pies para ver si es táctilmente agradable. Cada año, en el mundo, se producen más de 10 millones de toneladas de lana mineral, un material capaz de detener el frío, el fuego e incluso una catástrofe climática. Te sorprenderás al saber que para crearla se funden
piedras, vidrio e incluso residuos metalúrgicos. En este video verás cómo de una lava incandescente nace una lana esponjosa, por qué es más delgada que un cabello y cómo detiene las emisiones de 200 toneladas de dióxido de carbono. Pero lo más importante, revelaremos un secreto que los fabricantes ocultan cuidadosamente. Mira hasta el final y descubrirás lo que la mayoría ni siquiera sospecha. En la base de esta mágica transformación se encuentra la materia prima, un regalo de la propia naturaleza o de la industria. Para crear la más conocida, la lana de roca o basáltica, se utilizan exclusivamente rocas volcánicas, basalto, gabro, dolomita y caliza, que constituyen hasta el 98% del peso del producto final. En otro caso, para la producción de lana de vidrio, los componentes principales son arena de cuarzo, sosa, caliza y, lo que es importante desde el punto de vista ecológico, hasta un 80% de vidrio reciclado. También existe la lana de escoria, que se fabrica a partir de escorias de alto horno, residuos de la producción metalúrgica. Todo comienza en el patio de materias primas con una etapa de preparación meticulosa. Las rocas se trituran y clasifican para obtener fracciones del tamaño adecuado y una composición mineral ideal. Los componentes para el futuro vidrio o roca se dosifican con precisión farmacéutica, ya que de las proporciones correctas dependen las propiedades clave de las futuras fibras: su resistencia, durabilidad y resistencia a las temperaturas. A continuación, la mezcla preparada, que los profesionales llaman carga, se envía a su corazón ardiente, el horno de fundición. Puede ser un cubilote vertical, donde la materia prima se funde por el calor de la combustión del coque, o un enorme horno de balsa. Aquí, a una temperatura de entre 1400 y 1500 grados Celsius, los componentes sólidos se transforman en una masa fundida homogénea y viscosa. Este proceso se supervisa sin cesar, ya que la más mínima desviación de temperatura puede cambiar la viscosidad de la masa y, por lo tanto, afectar el grosor y la longitud de las futuras fibras. Cuando la roca finalmente se ha rendido al fuego y se ha convertido en una masa líquida, llega la etapa más responsable y espectacular: la formación de las fibras. La masa fundida se vierte en un chorro fino sobre los rodillos de una centrífuga, que giran a una velocidad vertiginosa. Bajo la acción de una fuerza centrífuga colosal, la masa incandescente se estira y se desgarra en millones de hilos microscópicos. Para hacerlos aún más delgados, se les dirige adicionalmente un potente chorro de gas caliente o vapor. Todo este proceso se parece mucho a la preparación de algodón de azúcar, solo que en lugar de azúcar, aquí hay roca fundida. Justo en el proceso de formación de estas fibras, se les pulveriza un aglutinante especial, generalmente a base de resinas seguras. Es necesario para unir miles de millones de hilos individuales en un todo único. Junto con él, se añaden aditivos hidrofóbicos, que confieren al futuro aislante propiedades repelentes al agua. Una nube de estas fibras recién creadas, ya tratadas con el aglutinante, se asienta suavemente sobre una ancha cinta transportadora en movimiento. Un mecanismo pendular especial las distribuye uniformemente por todo el ancho, formando una primera alfombra, todavía esponjosa y suave. Es aquí donde se establece la futura estructura del material, caótica o en capas, de la que dependerán sus características mecánicas. Para que esta alfombra esponjosa adquiera resistencia, elasticidad y su forma final, se envía a una larga cámara de polimerización. Aquí, bajo la influencia de aire caliente, a una temperatura de unos 250 grados, la resina aglutinante se endurece, uniendo firmemente las fibras entre sí en una estructura tridimensional.
El exceso de humedad se evapora y de la cámara sale una tela de lana mineral ya resistente y estable. Después de este templado en caliente, el material necesita enfriarse. Ventiladores hacen pasar aire a temperatura ambiente a través de él, preparándolo para la etapa final. La interminable cinta de lana mineral llega a la línea de corte. Afiladas sierras de disco y fresas la cortan a lo largo y a lo ancho en placas o rollos de dimensiones claramente definidas. Las producciones más modernas utilizan para ello complejos robotizados con corte por chorro de agua, lo que garantiza una precisión ideal y la ausencia total de polvo. La última etapa, antes de que el aislante se dirija a las obras de construcción, es el empaquetado. Dado que el 99% del volumen de la lana mineral es aire, para facilitar su transporte y almacenamiento, se comprime. Potentes máquinas comprimen el producto, reduciendo su volumen varias veces, y lo envasan herméticamente en una película resistente. Pero no hay que preocuparse. Gracias a la extraordinaria elasticidad de las fibras, después de desempaquetar, el material recupera por completo su grosor inicial y todas sus propiedades únicas en cuestión de minutos, listo para servir durante décadas, conservando el calor y la comodidad en nuestros hogares. Es importante destacar que las fábricas modernas han convertido la producción en un proceso prácticamente sin residuos. Todos los recortes y restos de material se recogen y vuelven al principio del ciclo, al horno de fundición, ahorrando recursos naturales y energía. La escala de esta industria y su impacto real son impresionantes. El mercado de la lana mineral en Europa es un sector gigantesco, donde la producción anual supera los 10 millones de toneladas. Según los cálculos de los expertos, durante 50 años de uso, cada tonelada de lana mineral producida ayuda a evitar la emisión de más de 200 toneladas de dióxido de carbono, gracias al ahorro de energía en calefacción y aire acondicionado. Esta colosal contribución a la lucha contra el cambio climático convierte al material no solo en un producto de construcción, sino en uno estratégicamente importante para el futuro. Aunque la lana mineral parece suave en su conjunto, cada fibra individual es una aguja microscópica de vidrio o roca. Su diámetro es de solo 3 a 7 micrómetros, aproximadamente 10 veces más delgado que un cabello humano. Al entrar en contacto con el material, especialmente al cortarlo, parte de estas diminutas pero frágiles fibras se rompen. Los fragmentos afilados entran en contacto con la piel e irritan mecánicamente sus capas superiores, causando una sensación de hormigueo o picazón. Esta sensación no es una reacción química o alérgica, sino una irritación puramente mecánica, similar al contacto con miles de astillas microscópicas. Por eso, al trabajar con lana mineral, es necesario usar equipo de protección personal: guantes, ropa de manga larga, gafas y mascarilla. Los fabricantes modernos han mejorado significativamente la calidad de la fibra, haciéndola más elástica y menos quebradiza. Los aglutinantes de mejor calidad retienen mejor las fibras dentro de la placa, lo que reduce la cantidad de polvo y partículas sueltas. Por lo tanto, la lana mineral de hoy en día es más segura y cómoda para trabajar que sus análogos de hace 20 años. No te vas a creer lo fascinante e impresionante que es el proceso de fabricación de cables de acero para puentes. Hace poco tuve la oportunidad de visitar una de estas fábricas, y fue una verdadera fiesta de la maestría en ingeniería y la perfección tecnológica. Imagínate, estás de pie en una nave industrial enorme, donde el aire está lleno de los sonidos del metal, con bobinas gigantes de alambre de acero que, como serpientes gigantes, se desenrollan y se entrelazan en cables increíblemente resistentes.
capaces de soportar el peso de puentes enteros. No son simples alambres, sino verdaderas arterias que contienen la fuerza y la fiabilidad sin las cuales las estructuras modernas no podrían existir. Todo comienza con la elección de la materia prima, alambre de acero de alta calidad que debe tener una resistencia y flexibilidad excepcionales. Estos alambres pasan por un proceso de trefilado en frío, donde gruesas varillas de acero se estiran a través de hileras especiales, reduciendo gradualmente su diámetro, hasta convertirlos en hilos delgados, pero extremadamente resistentes. Este proceso no solo hace el alambre más delgado, sino que también mejora sus propiedades mecánicas, haciéndolo resistente a la rotura y a la fatiga. Imagina que cada metro de este alambre puede soportar cargas enormes, pero al mismo tiempo permanecer flexible y elástico. Una vez que el alambre está listo, comienza lo más interesante, la formación del cable de acero. Decenas, y a veces cientos, de estos hilos se tuercen primero para formar un cordón, y luego se trenzan en estructuras complejas que garantizan la máxima resistencia y durabilidad. Cada capa de alambre tiene su propósito. Los hilos internos soportan la carga principal, mientras que los externos protegen contra el desgaste y la corrosión. Todo el proceso se asemeja a la creación de un tejido vivo, donde cada hilo es una vena individual, que en conjunto forma un todo fuerte y fiable. La precisión y el control con los que se fabrican estos cables son especialmente impresionantes. Cada etapa va acompañada de pruebas rigurosas. Se comprueba la resistencia a la rotura, la resistencia a la flexión y la influencia de las condiciones climáticas. Las pruebas se realizan con equipos especiales que simulan las cargas que el cable experimentará durante su uso en un puente. Solo después de pasar todas las pruebas, los cables reciben luz verde para su uso en la construcción. Otro momento fascinante es la aplicación de recubrimientos protectores. Los cables de acero se cubren con capas especiales anticorrosivas que les permiten soportar años de exposición a la humedad, la sal y los rayos ultravioleta. Esto es extremadamente importante, ya que los puentes a menudo se encuentran en ambientes húmedos o en lugares con climas agresivos. Gracias a estos recubrimientos, los cables no solo conservan su resistencia, sino que también prolongan la vida útil del puente, garantizando seguridad y fiabilidad. Imagina la escala de la producción. Fábricas que pueden producir miles de toneladas de cables de acero al año, desenrollando y trenzando cientos de kilómetros de alambre. Los fabricantes estadounidenses, por ejemplo, tienen décadas de experiencia y aplican las tecnologías más avanzadas, lo que les permite crear cables para los puentes más famosos del mundo. Se sabe que la compañía American Bridge ha tendido más de 500.000 de millas de cables de acero para puentes colgantes, y eso es un verdadero récord que demuestra la escala y la importancia de esta industria. Otro punto que me impresionó es el papel de los ingenieros y tecnólogos que constantemente perfeccionan los procesos de producción. Trabajan para que los cables sean aún más resistentes, ligeros y estables ante cargas extremas. El uso de nuevas aleaciones, la mejora de los métodos de trenzado y recubrimiento, todo esto convierte a los modernos cables de acero en verdaderas obras maestras del pensamiento ingenieril. Durante la excursión, vi cómo enormes bobinas con alambre de acero se movían suavemente por las cintas transportadoras, cómo el alambre pasaba por el trefilado en frío y cómo los maestros controlaban cada centímetro de este proceso. Era como observar el nacimiento de un ser vivo que pronto se convertiría en parte de una estructura grandiosa, que soportaría cientos de toneladas y resistiría cualquier prueba del tiempo y los elementos.
Los fabricantes estadounidenses, como la American Bridge Company, tienen una vasta experiencia en la fabricación de cables de acero para los puentes más grandes y famosos del país. Producen miles de toneladas de cables cada año, utilizando tecnologías modernas y un estricto control de calidad. Se sabe que para los puentes colgantes se utilizan cables con una estructura multicapa que pueden soportar cargas de cientos de toneladas por cada pulgada cuadrada. Durante la construcción del puente de Brooklyn, por ejemplo, cada uno de los cables principales constaba de 19 cordones individuales y cada cordón de 278 alambres. Esto proporcionaba un enorme margen de seguridad, lo que permitía al puente soportar no solo el peso de su propia estructura, sino también el tráfico y el impacto de los elementos. Este enfoque sigue siendo relevante hoy en día. Los modernos cables de acero para puentes se fabrican teniendo en cuenta múltiples márgenes de seguridad y fiabilidad. La producción de cables de acero en Estados Unidos es una combinación de tradiciones e innovaciones, donde la maestría de los ingenieros y tecnólogos se complementa con líneas automatizadas y equipos modernos. Cada etapa, desde la selección de la materia prima hasta la aplicación de recubrimientos protectores, se controla con la máxima atención, ya que de ello depende la seguridad de miles de personas que utilizan los puentes a diario. Por su parte, las empresas europeas, especialmente en países como Alemania, Francia, Italia y también en Ucrania, Rumanía y Polonia, desempeñan un papel importante en el suministro de cables de acero para la construcción de puentes de diversa escala, desde pasarelas urbanas peatonales hasta enormes puentes colgantes y atirantados. El proceso de producción comienza con alambre de acero de alta calidad, que pasa por un estricto control de su composición química y propiedades mecánicas. En Europa, la producción suele estar regulada por las normas DIN y EN, que garantizan que el producto cumple con los más altos requisitos técnicos. Estas normas definen los parámetros del material, la construcción de los cables, el tipo de trenzado, el grado de torsión, e incluso el tipo de recubrimiento de la superficie de los alambres, lo que permite adaptar el producto a condiciones de operación específicas. Los puentes modernos son el resultado de milenios de desarrollo del pensamiento ingenieril, donde se combinan tradiciones, innovaciones y los materiales más avanzados. No solo cumplen la función de conectar orillas, sino que también se convierten en símbolos de las ciudades, monumentos culturales y obras maestras técnicas que asombran la imaginación e inspiran a nuevas generaciones de ingenieros. Entre las maravillas de la ingeniería moderna se incluye la rueda de Falkirk en Escocia, un elevador de barcos giratorio único que conecta dos canales y permite levantar barcos 180 grados. Esta estructura no solo es funcional, sino que también impresiona con su diseño futurista. Los puentes atirantados, como el Golden Gate en San Francisco, demuestran el uso de cables de acero que soportan enormes cargas y garantizan la durabilidad de las estructuras. Cada año, en el mundo, se tienden más de 400.000 kilómetros de cables de alta tensión. Suficiente para envolver la Tierra 10 veces. Pero, ¿cómo, a partir de un metal fundido caliente, parecido a un volcán, nace una cuerda que soporta tormentas, heladas y una tensión de miles de toneladas? ¿Qué se esconde dentro de estos filamentos plateados? ¿Y cómo un solo defecto puede arruinar kilómetros de producción? Y lo más importante, ¿qué país controla realmente la mayor parte del mercado mundial de alambres de aluminio? Escribe en los comentarios si en tu país se fabrican estos cables. Y al final del video, te mostraremos algo que ni siquiera muestran en las fábricas. Todo comienza, como corresponde a las cosas serias, con fuego, o más bien, con la fundición de los metales
que se convertirán en los conductores de energía pura a cientos de kilómetros de distancia. El material principal para los cables de alta tensión es el aluminio, a veces con adición de magnesio, silicio o hierro para aumentar la resistencia. Es ligero, conduce bien la corriente, no es demasiado caro y, lo más importante, soporta las condiciones externas: viento, lluvia, heladas, rayos ultravioleta. Todo comienza en un horno de inducción o de arco eléctrico, donde los lingotes de aluminio o la materia prima secundaria se funden a una temperatura de más de 660 grados Celsius. Pero no basta con fundirlo. Hay que purificar el metal de impurezas, estabilizar su estructura, igualar su composición. Para ello, se añaden fundentes que elevan la escoria a la superficie, así como un gas inerte que elimina el hidrógeno y el oxígeno del metal fundido. El aluminio caliente se vierte en cristalizadores, donde se forma un lingote continuo, una varilla de metal larga y gruesa, a veces de 20 o 30 centímetros de grosor, de la que luego se estirará el alambre. Esta colada se llama continua, porque el proceso no se detiene. El metal fundido se alimenta constantemente, y el lingote avanza, solidificándose lentamente. En esta etapa, el futuro alambre aún no se parece a sí mismo. Es un bloque masivo, brillante, cálido, parecido a la columna vertebral de un titán dormido. Cuando el metal ya se ha solidificado y ha tomado forma, todavía no es un alambre, es solo un músculo sin fibras. Y para que se vuelva flexible, fuerte y largo, hay que estirarlo. Esta etapa es una de las más importantes en la producción. El enorme lingote de aluminio, parecido a un grueso tronco metálico, comienza a ser estirado gradualmente a través de un sistema de hileras, es decir, orificios especiales con un diámetro ultra preciso. Es como tirar de un cuerpo a través de puertas cada vez más estrechas, decenas de veces. Cada pasada comprime el metal y lo estira en un perfil más largo y delgado. El proceso se llama trefilado, y aunque se realiza con equipos de alta tecnología, es sorprendentemente intuitivo. El aluminio se convierte en lo que debe ser a través de repetidas presiones y estiramientos. Cada pasada reduce el diámetro en milímetros, pero añade metros de longitud. Al mismo tiempo, es importante no sobrecalentar el metal. Por la fricción, podría perder plasticidad y agrietarse. Por eso, las máquinas de trefilado están equipadas con sistemas de enfriamiento que rocían el alambre con aceite o agua con aditivos, manteniendo una temperatura estable. A veces, en esta etapa, al alambre se le añade un núcleo de acero, un cable delgado y resistente que sirve de columna vertebral. Este tipo de alambre ya se llama conductor de aluminio con refuerzo de acero. El aluminio es responsable de la conductividad y el acero de la resistencia al viento, al hielo y a la tensión a lo largo de kilómetros. Finalmente, de un lingote grueso y silencioso, nace una cuerda de luz, brillante, uniforme, lisa. Pasa por un control de diámetro, se desenrolla en bobinas, se pesa. Y si todo está bien, sigue adelante, al trenzado y la formación del conductor. ¿Qué sucede después? Los largos alambres de aluminio se agrupan en haces, generalmente de 6 a 61 hilos en un solo conductor. Se trenzan en espiral, cada capa girando en dirección opuesta a la anterior, para que el alambre no se desenrolle, no se deforme bajo carga y mantenga la flexibilidad. En el centro, a veces hay un núcleo de acero, un cable rígido alrededor del cual, como fibras musculares, se enrollan los hilos de aluminio. No conduce corriente, pero soporta el peso y garantiza la estabilidad. Esto es especialmente importante para las líneas que cruzan ríos, campos, montañas, cuando cada tramo se extiende por cientos de metros.
Una gran máquina de trenzado, parecida a un huso gigante, trabaja sin parar. Gira, tensa, alinea. El maquinista observa a través de un panel transparente si la espiral se ha apretado demasiado o ha quedado demasiado floja en algún punto. Porque incluso un error de 1 milímetro en 10 kilómetros de alambre ya es una amenaza. Aunque el aluminio no teme a la corrosión, al alambre a menudo se le aplica un recubrimiento adicional. A veces, los alambres tienen protección térmica o resistencia al sobrecalentamiento. Se utilizan en tramos de alta carga, donde la temperatura del conductor puede alcanzar los 150 grados o más. En tales casos, se elige aluminio resistente al calor o núcleos combinados de fibra de carbono. Antes de que el alambre salga de la línea de producción, se somete a pruebas que simulan todo lo que le sucederá durante años de servicio. Se estira hasta el límite, se carga con peso, se tuerce y se dobla. Esto es para averiguar si soportará la tensión entre dos soportes, si no se desintegrará después de 1000 ciclos de vibración por el viento. Luego, el conductor se conecta a una fuente de alta tensión y se calienta a la temperatura de trabajo. Se observa si la estructura comienza a fluir, si el recubrimiento se desprende. También se comprueba cuánta resistencia ofrece el alambre a la corriente. Idealmente, casi ninguna. Porque cuanto menor es la resistencia, menores son las pérdidas en el sistema. Finalmente, un trozo de alambre se coloca en una caja con niebla, sal, rayos ultravioleta y se deja allí durante varias semanas. Si después de esto se oxida o pierde flexibilidad, no irá al campo. El alambre terminado se enrolla en enormes tambores, bobinas que pesan hasta varias toneladas. Un tambor. Son varios kilómetros de conductor, cuidadosamente dispuestos en capas. Cada uno tiene un pasaporte, composición, fecha, pruebas, lote, condiciones de almacenamiento. Porque un alambre no es solo un alambre, es un trabajo de ingeniería con carácter que debe funcionar durante décadas sin derecho a error. Luego, camión, tren, barco. Y parte hacia el lugar donde lo tensarán entre torres, lo montarán especialistas, lo conectarán a tierra, lo conectarán. Y tan pronto como se encienda el voltaje, cantará con un zumbido agudo, apenas perceptible en el aire. Será el sonido de la confirmación de que la luz llegará allí donde la esperaban. Cada día, en el mundo, se instalan miles de kilómetros de tuberías de acero, bajo tierra, océanos y desiertos. Pero, ¿cómo se crea una tubería que soporta 1000 atmósferas, 3000 grados Celsius y no se oxida durante décadas? No es solo un trozo de metal, es una maravilla técnica. Cientos de toneladas de acero pasan por fuego, golpes, presión, ultrasonido e incluso rayos X, antes de tener la oportunidad de formar parte de un gasoducto o un oleoducto. Pero hay un detalle del que todos guardan silencio. Quédate hasta el final y descubrirás cómo un solo error invisible puede costar millones. O vidas. La primera etapa de la fabricación de tuberías de acero de gran diámetro es la preparación de la pieza de acero en bruto, de la que nacerá la futura tubería. Puede ser una lámina de acero de 20 a 50 milímetros de grosor, si hablamos de tuberías soldadas, o una pieza en bruto redonda y maciza, para las tuberías sin costura. En la nave hay estruendo, calor y enormes puentes grúa. Las láminas o piezas en bruto de acero se transportan a la línea de producción y se colocan sobre rodillos. Si es una lámina, se corta a lo ancho, teniendo en cuenta el futuro diámetro de la tubería y los márgenes para la soldadura. Por ejemplo, para una tubería de 1600 milímetros de diámetro, la longitud de la lámina puede alcanzar los 12 o 14 metros. Todo se corta automáticamente con equipos de plasma o gas
y los bordes se tratan con fresadoras especiales para hacer un biselado, para que la soldadura quede perfecta después. Si la pieza en bruto no es lo suficientemente plástica, primero debe pasar por un tratamiento térmico. El metal se calienta a 1200 grados Celsius para reducir su tensión interna y facilitar la formación. La temperatura en el horno es tal que el acero brilla con un color naranja, como carbón al rojo vivo. Si se trata de tuberías sin costura, la pieza en bruto, un cilindro de acero, se envía al laminado. Primero se perfora con un mandril especial para crear una cavidad y luego se pasa por rodillos giratorios que estiran gradualmente las paredes y forman el diámetro. Todo esto parece la transformación de un trozo de hierro en una manga metálica brillante que respira calor. Para las tuberías soldadas, se comienza doblando la lámina en forma de tubo. Puede ser un doblado longitudinal sobre rodillos o un enrollado en espiral, según el tipo. Aquí es crucial mantener una geometría perfecta. Incluso unos pocos milímetros de deformación pueden causar problemas en la etapa de soldadura o unión. Es aquí donde se decide el destino de la tubería. Si soportará la futura presión de 1000 atmósferas, un frío de hasta 40 grados bajo cero y la corrosión subterránea. Luego, una lámina de acero, que parece una enorme lengua de lava extendida por el suelo, es arrastrada a la nave. Es gruesa como una armadura, fría y terca, pero le espera una transformación. Los rodillos, como dedos gigantes, doblan lentamente esta lámina en un arco. No de un solo golpe, sino paso a paso, con una precisión milimétrica. La máquina comprime el metal con tal fuerza que se oye como cruje, como si se resistiera. En pocos minutos, la lámina ya es un cilindro gigante. Aún no está soldado, se mantiene por la fuerza del doblado, pero ya no perderá su forma. Es como un libro que no se cierra si lo doblas por la mitad. Dentro de la tubería entra un carro de soldadura. Comienza desde el interior. El arco arde, el metal se derrite y la costura se extiende como un río de luz incandescente. Luego, otro carro se encarga del lado exterior. Aquí es donde aparece la soldadura. La temperatura aquí alcanza los 3000 grados Celsius. Las chispas caen a raudales, el aire tiembla. La gente observa desde fuera, a través de un cristal protector, porque es tan brillante que podría cegarte. Todo está controlado por la automatización. La soldadura debe ser perfecta, de lo contrario, toda la estructura irá a la chatarra. Cuando la soldadura está terminada, comienza la parte más tensa, la inspección. Todo lo que parecía perfecto por fuera debe confirmar su fuerza en una prueba real, porque esta tubería no es para la ventilación de un tejado. Trabajará a decenas de metros de profundidad, bajo una presión de cientos de atmósferas, y debe soportar años de servicio, sin derecho a error. Especialistas con trajes protectores caminan lentamente a lo largo de la tubería, iluminando con potentes linternas, comprobando si hay defectos visuales, grietas, poros, zonas sin soldar. Luego, entra en escena el ultrasonido. Los sensores se deslizan por la costura y envían vibraciones al metal. Si hay un hueco en el interior, la señal se refleja y el dispositivo lo detecta de inmediato. Es como buscar fantasmas en un cuerpo de acero. A continuación, se llena de agua a presión. A menudo más de 100 bares, que es más que en las calderas o los hidrantes de bomberos. Se sella por los extremos y se bombea de tal manera que las paredes de la tubería se expanden visiblemente. Si la soldadura tiene aunque sea una microfisura, el agua encontrará una salida. Mantener la presión durante varios minutos es una condición obligatoria.
la más mínima fuga y la tubería queda fuera de juego. Para tuberías de importancia crítica, se añade otro nivel: el control por rayos X. Sí, en la industria, los rayos X no solo se usan en medicina. Los rayos atraviesan el metal y dejan una sombra de la costura en una película. Los ingenieros la revisan como si fueran imágenes de una resonancia magnética. Si hay defectos, si la estructura es uniforme, si la temperatura de soldadura no ha bajado. Y además, escáneres láser leen la forma de la tubería en toda su longitud. Diámetro, grosor de la pared, ovalidad. Todo debe estar dentro de las tolerancias. Solo después de pasar todas estas pruebas, la tubería recibe su marca y se aprueba para el trabajo. Sin un certificado, es solo un trozo de metal. Con él, es un pilar del imperio del petróleo y el gas. Después de las inspecciones, las tuberías llegan a la parte más caliente de la producción: el tratamiento térmico. Para que una tubería no se agriete con el frío o se deforme bajo un sol abrasador, debe pasar por el fuego. Todo comienza en un horno industrial de más de 30 metros de largo, donde la temperatura puede alcanzar los 950 grados Celsius. Las tuberías, de 12 o 14 metros de largo, entran en un carro refractario en su interior, como si fuera la boca de un dragón metálico. Dentro, un calor anaranjado, un reflejo rojo en las paredes, un silencio denso y caliente. El calentamiento dura hasta 2 horas, dependiendo del grosor de la pared. Este proceso debe ser uniforme, de lo contrario, una parte se volverá más blanda y otra frágil. La temperatura es monitoreada por termopares y la automatización calcula el programa. Demasiado rápido. Aparecerán tensiones internas, demasiado lento. Una pérdida de tiempo y energía. Después del calentamiento, las tuberías se sacan del horno y se llevan a la zona de enfriamiento. Boquillas de agua las rocían con una ducha helada a presión, o bien la tubería se sumerge en un baño de enfriamiento especial. El cambio de temperatura de 900 grados a 50 ocurre en cuestión de minutos. El metal se sella. La red cristalina se estabiliza. La resistencia aumenta varias veces. En algunos casos, después del temple, las tuberías se someten a un revenido. Es un segundo calentamiento, pero más suave, a 300 o 600 grados. Esto alivia las tensiones residuales, haciendo el material menos frágil y más plástico. Porque la tubería no solo debe soportar cargas, sino también no romperse con un impacto o deformación. Luego, la superficie de la tubería se limpia hasta obtener un brillo metálico, después de lo cual se aplican capas poliméricas o bituminosas que repelen la humedad, los productos químicos y el suelo. La mayoría de las veces es un sistema de 3 capas: imprimación, resina epoxi y un polietileno exterior. El recubrimiento se adhiere firmemente al metal y soporta décadas bajo tierra. Sin óxido, grietas ni delaminación. Cada minuto, en el mundo, se reciclan más de 17 toneladas de chatarra de cobre. Y cada cable no es simplemente basura, sino una segunda oportunidad de vida. Imagínense, cables de televisores viejos, oficinas, fábricas. Todo esto llega a una sola planta, donde las cuchillas de la trituradora rugen como un dragón, y la temperatura en el horno de fundición supera la de la lava de un volcán. Esta historia no es sobre metal, sino sobre transformación. Sobre cómo la suciedad y la vejez se convierten en un brillo puro. Quédense. Les espera un renacimiento increíble que nunca antes han visto. Todos esos cables que ves a tu alrededor, desde viejos cargadores hasta rollos industriales, tienen una historia. Fueron parte de la vida,
condujeron electricidad, transmitieron señales, mantuvieron la luz en las casas y a las ciudades en ritmo. Pero el tiempo pasa, las cosas se rompen, los sistemas se actualizan y los cables se convierten en basura. Pero es justo aquí donde comienza su segunda vida. Los cables se recogen de todas partes, de casas particulares, oficinas, fábricas, obras de construcción e incluso de coches viejos. Imagina una enorme red logística, camiones, contenedores, almacenes. Es como una caza del tesoro, solo que los tesoros son metal y plástico, entrelazados en rollos y mazos. El primer paso es la recepción en la planta. Aquí, los cables pasan por las manos de trabajadores experimentados que no solo clasifican, son como arqueólogos que desentierran el tiempo y las historias ocultas en cada filamento. Separan los cables de oro, es decir, los que contienen el mayor porcentaje de cobre, de aquellos con más plástico o aluminio. Cada tipo de cable tiene sus particularidades y cada centímetro es valioso. Este proceso es muy importante, ya que de la clasificación correcta depende la calidad del producto final. Si se mezclan diferentes tipos de metales o recubrimientos, se complicarán las siguientes etapas del procesamiento y el cobre será menos puro. Los trabajadores en esta etapa usan diferentes herramientas, tijeras, alicates, máquinas especiales para pelar el aislamiento. Todo se hace rápido, pero con atención. Cada rollo se desenreda, se divide en fracciones. Cables sin cubierta, cables con plástico, gruesos y delgados, con cobre y aluminio. Es importante preservar la integridad del cobre, ya que es la principal riqueza. Incluso el olor de la nave, una mezcla de plástico viejo, metal y rollos recién abiertos, parece sugerir que aquí está comenzando algo nuevo. Es el olor a oportunidades y renacimiento. Y aunque esta etapa parece simple logística, en realidad se asemeja a un gran juego, un rompecabezas donde cada detalle importa. De cuán bien y cuidadosamente se clasifiquen los cables depende no solo el proceso de producción posterior, sino también la eficiencia ecológica. Cuanto mejor sea la clasificación, menos residuos habrá y más puro será el cobre al final. Los rollos están desarmados, los cables desenredados, pero la verdadera magia aún está por llegar. Lo que hace poco eran kilómetros de cables, ahora se prepara para pasar por el corazón de la fábrica. Lo llaman de diferentes maneras: trituradora, shredder, el dragón con cuchillas. Pero la esencia es la misma, esta bestia lo muele todo. En una enorme tolva se introducen fragmentos de cables. Dentro hay rodillos con dientes afilados como cuchillas. No cortan, mastican. Cobre, aluminio, plástico. Todo cruje, rechina, se desintegra en pedazos. No es solo ruido. Es el ritmo del corazón industrial que late con la frecuencia de un metal recién nacido. Los cables triturados caen en una máquina donde actúan leyes físicas que hasta Newton envidiaría. Fuerzas centrífugas, vibraciones, corrientes de aire, imanes. El plástico es ligero. Se lo lleva la corriente. El cobre es pesado. Cae en otro compartimento. Incluso los trozos pequeños se clasifican con una precisión increíble. Aquí, cobre puro. Allá, pintado. Más allá, latón o aluminio. El polvo vuela, las máquinas rugen, los operadores vigilan atentamente los indicadores en las pantallas. A veces, en el aire flota un olor a metal caliente, ozono y plástico, mezclado con polvo y grasa de los mecanismos. No es el lugar más romántico, pero aquí nace un nuevo cobre, puro, listo para ser recocido, fundido o trefilado. Y como en los viejos cuentos de alquimistas que convertían la suciedad en oro, aquí también hay sus fórmulas. Solo que en lugar de un elixir, hay sistemas de pesaje, calibración,
limpieza. Porque en el mundo moderno, la magia es tecnología bien ajustada. Las fracciones trituradas, ya limpias de plástico, decoloradas y clasificadas, se cargan en el horno. Es el cráter industrial de un volcán, donde la temperatura ha superado los 1100 grados Celsius. Eso es más que en la lava de algunos volcanes. El metal comienza a fundirse, emitiendo un característico crepitar, como si un titán despertara en silencio. En el horno se añaden gradualmente fundentes, sustancias especiales que aglutinan las impurezas dañinas. Óxidos, suciedad, restos de aislamiento. Flotan en la superficie en forma de una costra oscura de escoria. Se recoge a mano, con largas palas, en un calor que se siente incluso a través del traje protector. Es uno de los trabajos más peligrosos de la fábrica, pero también uno de los más grandiosos. Aquí la gente ve literalmente cómo el viejo cobre se purifica. Cómo los fragmentos oxidados se convierten en un lago incandescente, casi solar. Aquí hasta el sonido es diferente, denso, bajo, un poco amenazante. Parece decir, soy cobre. Y estoy de vuelta. Después de la purificación, el metal fundido se vierte en moldes. Pueden ser grandes lingotes de cobre de unos 40 kilogramos, o largas barras cilíndricas para el laminado posterior. En el aire queda un olor a quemado y a metal que perdura en la nariz. Pero junto a él, una sensación de algo majestuoso. Cuando los lingotes calientes se han solidificado, el cobre aún no sabe en qué se convertirá. Su futuro está en manos de ingenieros, laminadores, trefiladores. Este es el último acto. La transformación en un nuevo producto, listo para volver a llevar corriente, luz, comunicación. Los lingotes se transportan a la nave de laminado. Allí se calientan y se pasan por rodillos gigantes, como si se estuviera aplanando una masa incandescente, cada vez más delgado, cada vez más liso. Así se forma una cinta de cobre o una varilla para alambre, larga y caliente, como el amanecer en el desierto. Luego, el trefilado. Es cuando el cobre se estira a través de una serie de orificios cada vez más estrechos y se alarga, se adelgaza, pero no se rompe. En cada orificio, una nueva precisión, un nuevo micrón. Decenas de veces se estira, se lubrica, se enfría. Todo esto para que finalmente nazca un alambre delgado, flexible y brillante. Ya se puede enrollar en bobinas, procesar, esmaltar o volver a alear con otros metales para nuevas tareas. A veces se le aplica aislamiento y entonces acabará en las paredes de las casas. Una casa residencial promedio necesita unos 200 kilogramos de cobre. Otras veces, en el bobinado del motor de un coche eléctrico. Y a veces, en las delicadas bobinas de unos auriculares que transmitirán música de corazón a corazón. Cada minuto, en el planeta, se reciclan más de 17 toneladas de chatarra de cobre. El cobre se puede reciclar casi indefinidamente, sin perder calidad. Esto lo convierte en el metal ideal para una economía circular. Vives, trabajas, te fundes, vives de nuevo. Ni se imaginan cuántos kilogramos de embutido llegan cada día a las estanterías de las tiendas. Este producto se ha vuelto cotidiano para muchos, pero pocos saben qué hay detrás de su creación a escala industrial. El proceso tecnológico parece simple. La carne se convierte en embutido, pero en realidad es una compleja combinación de conocimientos, control de calidad y cumplimiento exacto de las recetas. ¿Cómo los cerdos vivos en la granja se transforman en ese embutido aromático y jugoso que estamos acostumbrados a ver en el refrigerador?
Los invitamos a echar un vistazo detrás de escena de la producción. Se prevé que para el año 2033, el consumo de carne de cerdo per cápita en Estados Unidos aumentará a 24 kilogramos. Esto demuestra una demanda estable de carne de cerdo, a pesar de los cambios en las preferencias de los consumidores. Para hacer embutidos, generalmente se crían razas especiales de cerdos, que tienen una combinación óptima de carne y grasa. Para la producción de embutidos, a menudo se combina carne de diferentes razas para obtener el equilibrio deseado de grasa, sabor y textura. Además, una correcta alimentación y el bienestar de los cerdos juegan un papel importante. Esto también afecta al producto final. Los cerdos deben tener suficiente espacio, limpieza y comodidad, ya que el estrés afecta negativamente la calidad de la carne. Se vuelve más dura y menos jugosa. Por eso, las granjas modernas proporcionan a los cerdos ventilación, una temperatura confortable y limpieza regular. La alimentación es un factor clave. La dieta incluye piensos equilibrados con suficiente contenido de proteínas, grasas, carbohidratos, así como vitaminas y minerales. Generalmente, la base son los cereales, suplementos proteicos y premezclas especiales. Esto asegura un rápido aumento de peso y mejora la estructura muscular. Es importante que la grasa de los cerdos sea lo suficientemente suave y aromática para que el embutido tenga un sabor agradable y jugosidad. Por lo tanto, los granjeros controlan no solo la cantidad de alimento, sino también su calidad. También es popular añadir suplementos naturales a la dieta, que mejoran la salud de los animales y el sabor de la carne. Los cerdos se seleccionan y preparan para el transporte para minimizar el estrés y las lesiones. Es importante seguir las normas de bienestar animal, por ejemplo, no sobrecargar el transporte y asegurar la ventilación. Los cerdos se transportan en camiones especiales, a menudo con varios niveles, para utilizar el espacio de la manera más eficiente posible, pero al mismo tiempo, cuidando la comodidad de los animales. Durante el viaje, se controla la temperatura y la ventilación. A su llegada, los animales son inspeccionados por veterinarios, quienes verifican su estado. Si todo está en orden, comienza el proceso tecnológico de procesamiento. Sacrificio, procesamiento de la carne y posterior producción de embutidos. Este método de transporte permite mantener la calidad de la carne, pero al mismo tiempo requiere una atención cuidadosa al bienestar de los animales en cada etapa. Después de la llegada de los cerdos vivos a la planta, primero se dirigen a corrales especiales para su adaptación y descanso. Esto ayuda a reducir el estrés, lo cual es importante para la calidad de la carne. Luego, los animales son examinados por veterinarios, quienes confirman su estado y su preparación para el procesamiento posterior. A continuación, se realiza un sacrificio humanitario, utilizando métodos que minimizan el dolor y el miedo. Después del sacrificio, las canales pasan por etapas de procesamiento, desollado, evisceración, lavado y enfriamiento. El enfriamiento es un paso muy importante que ralentiza el desarrollo de bacterias y conserva la frescura de la carne. Después del enfriamiento y la preparación de las canales, llega la etapa clave de la producción de embutidos: el picado de la carne. Este es un proceso muy importante, ya que de él depende la textura del producto futuro. Primero, la carne se corta en trozos del tamaño adecuado, eliminando huesos grandes y exceso de grasa para asegurar la homogeneidad de la mezcla. Luego, los trozos se introducen en una picadora de carne. Un equipo especial con cuchillas y rejillas que cortan la carne a la fracción deseada.
El tamaño de las partículas picadas puede variar según el tipo de embutido. Algunos requieren una textura más gruesa, otros una masa fina, casi pastosa. En esta etapa también se añaden otros componentes: sal, especias, rellenos, estabilizadores y otros aditivos que influyen en el sabor y la estructura. Es importante que la carne no se sobrecaliente durante el picado, ya que esto puede empeorar su calidad. Las proteínas se desnaturalizan y la textura se vuelve seca y dura. Por lo tanto, el proceso se controla y se mantiene a baja temperatura. Después del picado, la mezcla se remueve cuidadosamente para que todos los ingredientes se distribuyan uniformemente y el embutido resulte jugoso y aromático. Es esta etapa la que forma la base del futuro sabor y consistencia del embutido. Y ahora viene lo más interesante. Después de que la mezcla de carne y especias está perfectamente mezclada, se dirige al embutido, el proceso donde la masa cárnica se rellena en las tripas para embutidos. Esto sucede con la ayuda de máquinas especiales, las embutidoras, que inyectan la mezcla a presión en tripas naturales o artificiales. Las tripas naturales suelen ser intestinos de cerdo o ternera, que dan al embutido un aspecto tradicional y una textura particular. Las tripas artificiales están hechas de celulosa o colágeno, son más resistentes y permiten crear diferentes formas. Durante el embutido, es muy importante no dejar bolsas de aire. De lo contrario, el embutido se hinchará y podría no conservarse bien. Por eso, los operadores controlan el proceso, y las máquinas a veces están equipadas con agujas especiales para liberar el aire. Después de esto, los embutidos pasan al tratamiento térmico, cocción, ahumado o secado, según el tipo de producto. Esto fija la forma, desarrolla el sabor y asegura la seguridad para el consumidor. Luego, se sumergen en agua fría o se colocan en cámaras especiales con baja temperatura, donde gradualmente se llevan a la temperatura óptima de almacenamiento. A continuación, viene el envasado. Para ello se utilizan diferentes materiales: películas, envases al vacío o bolsas termoencogibles. El envasado no solo protege el embutido de factores externos, sino que también prolonga su vida útil. El envasado al vacío, por ejemplo, elimina el aire y previene el desarrollo de bacterias. Después del envasado, cada embutido recibe una etiqueta que contiene información completa sobre el producto. Allí se indica la fecha de fabricación, lo que permite controlar la fecha de caducidad. Además, se especifica obligatoriamente la composición, para que el consumidor sepa con qué ingredientes se ha elaborado el embutido. Esto es importante para personas con alergias o restricciones dietéticas. También en la etiqueta se describen las condiciones de almacenamiento y el plazo de consumo recomendado. El etiquetado ayuda no solo a los compradores, sino también a los vendedores y a los organismos de control a rastrear la calidad y seguridad del producto. Después de aplicar las etiquetas, los embutidos se empaquetan en embalajes de transporte y se envían al almacén o directamente a tiendas y supermercados. Allí, el producto espera al comprador, listo para llegar a la mesa y deleitar con su sabor. ¿Y sabían que el embutido más antiguo conocido data de hace más de 3000 años? Los arqueólogos encontraron restos de embutido en el antiguo Egipto. En aquel entonces, los embutidos se elaboraban con una mezcla de carne, especias y hierbas, envueltos en tripas naturales, muy similares a las que se usan hoy en día. Esto demuestra que el amor por el embutido es un verdadero ritual antiguo que ha sobrevivido milenios y ha llegado hasta nosotros casi sin cambios. Increíble, pero cierto.